Burgués TV, este es un espacio de la Juventud Popular Cristiana, es un programa de entrevistas en el cual estamos entrevistando a personajes importantes de nuestra ciudad, de Arequipa, que pueden dar un aporte desde su experiencia profesional y personal al desarrollo de la región. En esta tarde estoy muy complacido de entrevistar a José Carlos Cuenta Zavala Rondón. José Carlos es un amigo que nos conocemos desde el año 2008 por el tema del Congreso Anual sobre la región Arequipa, y también ambos somos rotarios, pertenecemos al mismo club rotario. De hecho, del Club Rotario Arequipa Selva Alegre, José Carlos es paz presidente de este club rotario. Y José Carlos ha tenido una excelente carrera profesional. Él es economista por la Universidad de Chile, ha sido funcionario de la UNICEF por bastantes años, ha conocido muchísimos países en América Latina, también ha sido funcionario de la CEPAL. Él tiene una maestría en desarrollo económico, es especialista en evaluación de proyectos, desarrollo económico, y tiene una gran experiencia en el tema de la gestión pública también. Él actualmente es director del CITE Textil, que pertenece al Instituto Tecnológico de la Producción, que es un organismo adscrito al Ministerio de la Producción. Y también ha estado relacionado a temas de competitividad, innovación y desarrollo en distintas ONGs, por ejemplo el CITACUP, y actualmente en la ONG Desarrollo y Gestión. Entonces, en esta oportunidad, en esta tarde, estamos con un técnico de primer nivel, y yo estoy sumamente complacido que nos hayas aceptado esta entrevista, y finalmente que este contenido lo podamos compartir con los integrantes de la Juventud Popular Cristiana de Arequipa y con todos los simpatizantes del Partido Popular Cristiano aquí en Arequipa. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, más bien, muchas gracias, Héctor. Efectivamente, pues es un gusto haberte conocido, un tiempo ya largo, podemos decir, ¿no? Sí, claro. De nuestra presencia en esta ciudad, de nuestro aporte que hacemos en favor de Arequipa, ¿no? El compromiso que yo he podido constatar con que tú has manejado muchos temas específicos y formas de actuar. Entonces me es realmente muy grato poder estar presente en esta entrevista y en todos los esfuerzos que están haciéndose desde una de las fuerzas políticas más importantes, no solo en la región, sino a nivel mundial. El socialcristianismo tiene un rol y una importancia ideológica y de práctica política de primera significación, ¿no es así? Entonces ha sido y es gobierno en varios países de Europa, por supuesto de América Latina también, o participando con otros grupos políticos. Exacto. Entonces, y desde luego es la presencia de la juventud que yo diría que de alguna manera empieza a revalorarse el significado de tener ideas ideológicas, ¿no? Doctrinarias, especiales, pero hay que ayudar también a definir, y los procesos políticos son especiales, ¿no? Que a mí me ha tocado ver y experimentarlos en prácticamente toda América Latina, ¿no? Si bien he actuado en ciertas capitales donde he vivido, por los cargos que he tenido, a mí me tocaba atender desde México hasta Argentina, o incluso Brasil, ¿no? Tengo sí una relación, y cuando estudié en Chile, en lo que era la escuela de posgrado, Escolatina, ¿no? Que era una de los sueños de ir a estudiar allá, ¿no? Ahí conocí también estudiantes de toda América Latina. Fueron años también convulsos, porque, digamos, yo conocí mucho brasileño, incluso uno de los candidatos a presidente de Brasil, ha sido prácticamente compañero mío en Escolatina, ¿no? Y ministros de brasileños, ¿no? Así también compañero mío de clase, ¿no? Ministros de Chile. Exacto. Además se tocó también este momento, tú me contabas que llegaste en el gobierno de Frei Monsalva, Sí. Allende, Pinochet,
Sí. Y fueron años bien convulsos, ¿no? Sí, bastante duro. En Chile, ¿no? Sí, porque Chile pues, ha tenido experiencias históricas de alto conflicto social, de enfrentamiento abierto, de no ponerse de acuerdo prácticamente en nada, y periodos también de avances, ¿no?, muy significativos, donde lograban ciertos consensos que les permitía a distintas tendencias y grupos políticos confluir y plantearle a Chile procesos de desarrollo que llevaron a Chile a ser en este momento todavía, ¿no?, uno de los países cúspide de América Latina, ¿no? Entonces, Perú al comienzo hubo un tiempo que estaba más o menos, se equiparaba a Chile, y en ciertas cosas podríamos decir que estábamos en mejor situación, ¿no?, económica, ¿no? Pero pues ya en lo que se llamó la concertación, cuando asumió Elwin en Chile, y siguió Eduardo Frei hijo, y luego entraron ya los Ricardo Lagos, Bachelet, y ya recién volvió Piñera, ¿no? Claro, exacto. Bueno, Piñera. Bueno, ya Piñera que ya no pertenece a la concertación, Sí. obviamente. Pero ahí fue justamente el gran progreso de Chile, ha sido durante ese periodo. Y afortunadamente, no es que el pinochetismo, podemos decir, no, nunca se constituyó como una fuerza política, ¿no?, significativa, pero siempre está presente, porque para muchos en Chile, un porcentaje muy alto de la población, Pinochet significó en su momento sacar a Chile de una situación de conflicto muy acentuado, ¿no?, que iba a llevar a Chile hacia la órbita, podríamos decir, soviética, en ese tiempo todavía, con Cuba, con allá, ¿no? Claro. Yo recuerdo que en mi tiempo estuvo Fidel Castro, visitó Chile, se quedó 14 días, y incluso algunos le echan la culpa de que gran parte de la agudización de los problemas, porque se quedó el señor Fidel Castro. Se quedó de vacaciones varios días, ¿no?, en Chile. Entonces, bueno, en fin, ese es un poco pues el gusto, desearé estar con mucho gusto respondiendo a esta Perfecto. pregunta. A mí me gustaría hacerte la primera pregunta. Desde tu experiencia de funcionario de la UNICEF, y has conocido varios países en América Latina, ¿cuál crees que es el destino que les espera a los países en América Latina, en todo este contexto también en el cual el crecimiento económico de la región se ha desplomado, ¿no? Nosotros hemos crecido, creo, el año pasado algo del 2.2%, pero por ejemplo México está totalmente paralizado. ¿Qué es lo que nos espera? A ver, yo veo que América Latina nunca logró consolidar su presencia mundial. De hecho, más bien, cuando se crean Naciones Unidas, toda América Latina tenía un peso político, incluso por la cantidad de países. Éramos 25 en ese tiempo, porque el Caribe todavía no era libre, independiente cuando se creó Naciones Unidas. Entonces el peso de América Latina político era muy fuerte. Entonces después se sumó todo lo que fue el Caribe, ¿no?, y eso no significó un aumento, fortalecimiento del peso político, al contrario, porque los caribeños que entraron y obedecían mucho más a sus tradiciones inglesas, en fin, ¿no?, y de tal manera que progresivamente América Latina fue perdiendo ese peso político en el contexto internacional. Y luego empezó a asumir ya el África, que no eran parte tan sustancial de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y ya, bueno, en fin, yo le diría que el peso político de América Latina también está desdibujado, o sea, no tiene la misma presencia, digamos, y los grandes países que se esperado que tengan una pues, significación, ¿no?, que son Argentina, Brasil y México, digamos, no han logrado consolidar ese peso, ¿no? Entonces, por ese lado político y por la significación que no podemos esperar en los próximos años
un peso y una influencia en las definiciones de lo que va a ser el desarrollo mundial, ¿no? De lo que se espera del desarrollo mundial. Además, ya surgen pues, países que antes no estaban, como la China, por ejemplo, la India, ¿no? Y ya países como Pakistán, que a veces nosotros antes ni se les tomaba en cuenta, ¿no? Pero ahora sí pesan y hay que compartir mucho más, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista económico, el peso también de América Latina tampoco se ha logrado consolidar, porque más bien ha habido como una vuelta a ser digamos, un conjunto de países proveedor de materias primas, ¿no? O sea, ya nuestra capacidad industrial más bien diría que se limitó, salvo algunas líneas, ¿no? Pero algunos países que tenían una presencia importante, ¿no? Brasil llegó a ser la quinta potencia industrial del mundo, la séptima según cómo se medía. Argentina se esperaba muchísimo también, ¿no? Entonces se estancó y más bien ha habido, en el caso de Argentina, podemos decir hasta ciertos retrocesos, ¿no? Económicos. Y México, que no ha logrado tampoco una presencia, aunque pues, gracias a la maquila en el norte de México, la industria automotriz se consolidó, pero no ha marcado nada. Entonces lo que podemos también en lo económico, hay cosas que tendrían que redefinirse y que no logra América Latina, porque antes había como mucho más consenso en el tipo de modelo que podíamos seguir como América Latina, ¿no? Y después ya hubo una gran división, ¿no? Grupos que apuestan por lo que podríamos decir el mercado, el neoliberalismo, ¿no? Presencia de la industria más bien privada, y hay todavía países o grupos políticos dentro de los países que apuestan mucho más por un estatismo, una presencia del Estado, claro, más fuerte, ¿no? Y no se logra a veces combinar. Cuando se logra combinar la presencia del mercado y las fuerzas privadas, ¿no? Junto con el Estado, entonces ahí es donde se puede lograr un mejor desarrollo, ¿no? Ahí me das pie para... A Oppenheimer le escuché, a Andrés Oppenheimer le escuché esta descripción de la realidad, una comparación de la realidad latinoamericana con la realidad de los países del sudeste asiático. Oppenheimer dice que los países del sudeste asiático están concentrados en ser más competitivos, y aquí nosotros los latinoamericanos estamos más concentrados en el debate ideológico y filosófico de los modelos del Estado y cosas por el estilo, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa apreciación de Oppenheimer? Digamos, no deja de ser cierto, digamos, nosotros los latinoamericanos pues siempre hemos disfrutado, ¿no? De lo que es toda la controversia, y nos pasamos a veces, ¿no? En las universidades, por ejemplo, damos mucho más cabida a ese tipo de discusiones, ¿no? Que a discusiones relacionadas efectivamente con el desarrollo tecnológico, la innovación, las necesidades de cómo organizarse para ser más competitivo, y el mismo rol del profesional que sale, ¿no? Entonces, digamos, América Latina en eso también ha retrocedido respecto a su presencia en el mundo académico, porque, digamos, antes había mucho más universidades que podían tener una presencia internacional muy grande. Y es cierto, ¿no? Que los países asiáticos, algunos de ellos, una buena parte de los países asiáticos, digamos, se centraron mucho. Y fíjate, es curioso, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, no necesariamente eran democráticos, al contrario, digamos, tenían más bien regímenes que eran muy dictatoriales, pero muy centrados pues, en competir a nivel
digamos, internacional y tener presencia y desarrollar la tecnología y ser, digamos, de los líderes en muchos desarrollos tecnológicos, ¿no? Y competir abiertamente, Claro. ¿no? En algunos rubros, ¿no? Efectivamente, varios de esos países del sudeste asiático inclusive tenían estadios de desarrollo menores que el nuestro en los años 60. Así es. Y hoy en día, incluso en el Perú, ¿no? menores que el Perú, y hoy día nos han sacado bastante. Muy grande, muy largo. Exacto. ¿Cuáles crees que han sido los factores que han desencadenado en el 2019 estas protestas en Chile, en Ecuador y Colombia? A ver, mira, en el caso de Chile, porque bueno, se situó y regresó a grupos, podemos decir, de derecha, con una alta prioridad en la presencia privada, en la inversión privada, y también una concentración cada vez pues más fuerte en ciertos niveles económicos y sociales de la sociedad chilena, ¿no? Y no había una distribución mucho más equitativa, porque la población chilena, digamos, siempre ha aspirado a ser una sociedad de clase media, ¿no es cierto? Una sociedad donde compartir mucho más los frutos de los esfuerzos nacionales, ¿no? Y eso ha ido llevando progresivamente a conflicto, porque la percepción de la población es que en vez de avanzar, en ciertos rubros hasta había ciertos retrocesos. La economía pues se paralizó, no crecía, y ahí empezaron a surgir algo que para Chile también es difícil aceptar, que es ya la corrupción o la abierta presencia privada, digamos, que tiene, ¿no? Porque ellos se preciaban de tener la policía, los carabineros, más limpio, por decirlo así, del mundo, ¿no? Y de pronto también se empezó a descubrir que había, o el señor Pinochet, ¿no? Que apareció como, estaba también limpio, ¿no? Y resulta que no, porque había fortunas y todas las cosas de Pinochet, incluso está involucrada. La señora Lucía Villar, Claro. el famoso caso del Banco Rix, si no me equivoco. Por ejemplo, sí, claro. Entonces son hechos ya que demostraban que esa fe que se había tenido en una posición de Pinochet, que para muchos sectores había sido una salvación a salir de la órbita soviética donde se dirigía con Allende, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo también generó todo un sistema que es corrupto, que genera desigualdad y que no se avanza en la sociedad. Ahora hay un caso que también es para toda América Latina, y es el hecho de que hay un cambio demográfico, ¿no? O sea, todavía tenemos lo que se llama el bono demográfico, o sea, todavía hay una proporción de jóvenes importante, pero cada vez más estamos marchando hacia situaciones en que la población de la tercera edad está aumentando en forma significativa, y eso va a significar a su vez conflictos sociales y la ilusión de la mujer, ¿no? Política también es otro rubro que ha sido difícil de asimilar, y hay pues manifestaciones también de feminicidio incluso, claro, como extremo, ¿no? Claro. En fin, hay cambios sustanciales, ¿no? Y el otro gran tema que para América Latina ha sido muy negativo es la presencia del narcotráfico, ¿no? Que tiene una significación que está incursionando en varios estados. O sea, claro, que es una cuestión gravitante en distintos niveles, pero que permea toda la vida social, ¿no? De los países latinoamericanos. Muy fuerte en el caso de Colombia, menos, pero también muy significativo en Ecuador y en Chile, aunque no es
pues, muy alto, pero también es un país de comercialización, de tránsito incluso, ¿no? Del narcotráfico. ¿Tú crees que el tema de la diversificación productiva podría impactar positivamente en la economía de América Latina y que con eso podamos bajar el grado de desigualdad que tenemos en la región? Si se pudiera hacer y abrir la diversificación productiva, pero ahí también hay posiciones un poco contradictorias, ¿no? Algunos proponen que la diversificación productiva debería ser, otros dicen no, porque si diversifica también los esfuerzos, los análisis, ¿no? Dicen mejor es elegir ciertas líneas, ¿no? y ingresar a eso hasta desarrollos tecnológicos. Bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no América Latina desarrolla toda la tecnología relacionada con la minería del cobre? Somos de los primeros, o sea, el primer país productor de cobre del mundo es Chile, y está secundado por Perú. Entonces, ¿y qué hacen esos dos países que hasta ahora no están desarrollando toda la formación profesional de recursos humanos, comercialización, nuevos productos, la tecnología para mejorar, ¿no? El valor agregado, la explotación, todo? Entonces, algunos proponen más que la diversificación productiva, ¿no? Que le haría perder fuerzas a la capacidad de un Estado, más bien centrarse en ciertos rubros significativos, ¿no? Esa es una propuesta. ¿Por qué la diversificación productiva se busca? Porque se le asimila a lo que sería el aumento del valor agregado. O sea, uno dice que efectivamente, en el caso del Perú, por ejemplo, tenemos una capacidad productiva en casi todos los sectores, pues, ¿no? Pero siempre de a poquito. En la agricultura, que yo creo que pocos países en el mundo tienen la diversidad que nosotros tenemos, mostramos, y que en el último tiempo hemos desarrollado de una manera significativa. En algunos rubros hemos sobrepasado a Chile, que era de las potencias mundiales de exportación agrícola, ¿no es cierto? Entonces nosotros, pero de ahí quieren dar un salto, ¿no? Y eso es más bien agregar valor. ¿Qué quiere agregar valor? Pues hacer industria, ¿no? Con lo que tú produces, ¿no? Y está entrando en otros rubros que se vean, ¿no? De pronto uno dice, caramba, ¿y esto qué? Se está produciendo, ¿no? Distintos otros productos y generar más productos. Una de las industrias, por ejemplo, que es con lo cual yo anoche estaba revisando parte de lo que ha sido la revolución industrial, los cambios tecnológicos, el papel de la industria textil, ¿no? Y cómo se dio ese proceso, ¿no? Y cómo, pues, América Latina en eso, digamos, no ha logrado consolidarse, ¿no? Salvo en el caso del Perú y el caso de los camellos, justamente, que sí estamos avanzando, con el gran peligro, no es de que haya alpacas en otras partes del mundo, eso no es posible de momento. Es muy caro reproducir el contexto en que crecen las alpacas tienen que pisar agua, claro, y ahí crece su alimento. ¿No? Eso no se puede hacer ni en Australia, ni en Nueva Zelanda, ni en Estados Unidos, en ninguna parte. Entonces no va a haber alpacas en otras partes de momento, ¿no? Pero lo que sí, la gran amenaza es de que China, por ejemplo, quiere comprarse todo el vellón que se produzca acá y llevarse entonces y la maquila hacerla ya. Claro, entonces dicen, ¿por qué? Y de hecho ya compran, ¿no? Vienen y compran, ofrecen más por el precio, digamos, de la libra de alpaca fina, ¿no? Y que las comunidades, los criadores, pues empiezan también a ver el mercado para sus vellones y enviarlos a la China. Eso sí pondría en riesgo a las grandes empresas transformadoras de vellón enhilado en toda la cadena, ¿no? Los tops, el hilado y las confecciones también. Ahí sí que estaríamos en condiciones complejas. Y por eso la importancia de los CITES, de los Centros de Innovación Tecnológica, ¿no? Que, como dice también este señor Oppenheimer, digamos,
no necesariamente yo estoy en todo de acuerdo con él, pero algunos puntos que señala esta capacidad de innovación que tiene que incorporarse, ¿no? Todavía todo el desarrollo tecnológico de maquinaria está desarrollándose en otra parte, nosotros somos, y eso sí genera mucho más innovación, de tener máquinas y mucho más complejo. Claro. Así. Bueno, en definitiva yo diría que para América Latina el futuro nuestro es promisorio y la diversificación productiva es algo que hay que manejar con más cuidado, no estar metiéndose en todos los rubros, sino yo creo que efectivamente ciertas cosas, porque tiene que ver con todo, ¿no? Con la cuestión qué mercados uno busca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin. Parece ser que los países de América Latina tenemos que buscar otro modelo de desarrollo, ¿no? Ya este modelo del boom de las materias primas, cuando crecíamos por encima del 5% y ese ciclo se ha acabado, ¿no? Sí, es claro, ¿no? O sea, no hay ninguna discusión. Efectivamente, lo que yo pues, estoy de acuerdo quienes proponen que a partir de las materias primas que hemos logrado, más bien se desarrolle toda la cadena, que vaya la cadena hacia arriba, no hacia abajo. Claro. Efectivamente. Sí. ¿Qué puede aportar la doctrina social cristiana al actual contexto latinoamericano? Ha hecho mucho. Entonces, yo diría que el social cristianismo como una fuerza, como propuesta, hay que ver que el social cristianismo en un momento dado, ¿no? En el caso de León XIII, ¿no? Optó por respaldar y apoyar a la empresa como privada, ¿no es cierto?, como impulsora del desarrollo, pero con ciertos resguardos que se dio y después se ha traducido en lo que es la responsabilidad social, que ahora se habla, ¿no?, con mucho más fuerza a nivel mundial, pero eso fue un concepto que quedó plasmado en esa encíclica, la Rerum Novarum, ¿no es cierto?, donde hay capítulos. Y después que fue desarrollado en varias encíclicas, ¿no? Una de ellas, la de Pablo VI, donde está mucho más claro cuál debe ser el papel del empresariado, la gran responsabilidad, y si no cumple eso, pues los conflictos que se pueden generar, claro, ¿no? Porque el funcionamiento de la economía libre tiende a concentrar, ¿no? El sistema financiero, pues es un sistema que está efectivamente al servicio, digamos, de las grandes empresas, ¿no? O sea, por diversas razones, ¿no? Entonces, pues su capacidad para prestarse dinero, para invertir, asegurarle que se va a pagar, en fin, ¿no? Entonces, el social cristianismo, digamos, tiene que fortalecer esa capacidad que tuvo de plantear, ¿okay?, si va a ser la empresa privada la que sea el factor fundamental para impulsar el desarrollo económico, sea también fundamental para distribuir los beneficios, entonces con una presencia del Estado, aparte ya de los aspectos de carácter moral y ético que el cristianismo pues siempre tendrá, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de social cristiano, entonces yo más bien enfatizo a mí mucho el cristianismo, o sea, la vida de Cristo, lo que Cristo significa, o sea, que se le atribuye a ser Dios o no Dios, esa es otra discusión que pueden tener, válida también, pero lo que fue importante es cómo él planteó una serie de cosas nuevas, diferentes en comportamientos sociales y una entrega en lo social, y por eso Cristo tiene una figura difícil de poder soslayar, ¿no? Y eso es que hay que rescatar. A veces uno tiende a hablar de la parte teológica del asunto, pues de Dios y todo eso, ¿no? Pero lo que hay que ver qué significó él. En derecho, para mí, digamos, uno de los grandes aportes de Cristo como tal fue la presencia, el inicio de una definición
doctrinaria, una práctica. Eso también es importante, ¿no? El mismo concepto quizás de la dignidad humana, ¿no? Claro. Y de ahí ya surgen otras instituciones Sí. que, por ejemplo, han permeado todo el tema de la cultura occidental, como por ejemplo la distinción entre la religión y el poder, el debido proceso, los derechos humanos y todas esas instituciones tan importantes en las democracias de Occidente, ¿no? Así es, eso es muy importante. Sí. ¿Qué pueden hacer las empresas para cambiar positivamente el entorno latinoamericano? En primer lugar, las empresas son uno de los factores más importantes y el empresario como tal tiene que ser reconocido, así como nosotros decimos pues el proletariado, que también es importante tener el funcionario, que a veces dice el burócrata, ¿no es cierto? El empresariado como tal es una alta significación y tiene que ser formado, y los países ahora tienen políticas, ¿no? Para emprendimientos, para generar las propias universidades que no salgan solo profesionales, ¿no? Sino gente que sea capaz de incorporarse o generar su empresa. Entonces, y las empresas como tal, ¿ya? Como instituciones, ¿no? Privadas, que también tienen que tener al lado empresas públicas que pues, tienen y pueden ser exitosas y que son necesarias, pues, ¿no? Por ejemplo, en Chile, una de las empresas más importantes que ha habido es el Codelco, ¿no es cierto? De una alta significación, y ha habido otras empresas públicas en Chile que nunca nadie se atrevió a cerrarlas, ¿no? O a privatizarlas. ¿Ah? O a privatizarlas. Sí, en cambio nosotros sí hemos sido más drásticos en eso, eliminado prácticamente toda presencia del Estado y que ahora es uno de los temas que se va a revisar, ¿no? Entonces, yo diría que la empresa, digamos, tiene un papel de alta significación, pero tiene principalmente que incorporar, ¿no es cierto?, una serie de conceptos de responsabilidad social, empresarial, de valor compartido, como es lo que ahora impulsa nuestro amigo Porter, ¿no? Claro. Entonces, que estuvo acá con nosotros haciendo el plan de estrategia de competitividad de la región. de la región de Arequipa. ¿Eso fue en el 2014? Sí, a elección del mismo, él eligió, Claro. porque ya antes el Instituto de Competitividad de Harvard, a través de Monto, el estudio del 92. parece que fue mucho más completo que se ha hecho ahora, ¿no? Ese fue un estudio que creo se hizo en Trujillo, Lima y Arequipa, ¿verdad? Sí, Cajamarca. Cajamarca también. Cajamarca, Lima y Arequipa. Ya, Sí, entonces, no estuvo Trujillo. ya. Entonces, bueno, Arequipa y Porter siempre quedó impresionado con la capacidad que tiene esta región, ¿no? O sea, por eso ahora cuando le dijeron, haz nuevamente a nivel nacional, como lo hacen en Lima, pensaban, dijeron, no, Porter les dijo, mira, no, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero en la región de Arequipa. Eso lo dijo en un CADE, pues, que hubo en el Cusco. Claro, en el CADE 2010 de Sí. Urubamba, que precisamente vino a exponer sobre la competitividad del país, ¿no? Así es. Y que no vino con buenas noticias, ¿no? No. Y desafortunadamente esas noticias del Porter de Urubamba del 2010 se están confirmando ahora, ¿no? Claro, que lo mismo que se los dijo a los chilenos. Exacto, Exacto. Que estaba agotado por donde habían transitado y que no le estaban poniendo, ¿no? Recuerdo que varios le cayeron a Porter, le querían pegar, pero desafortunadamente Él dijo una verdad, ¿no? él dijo la verdad, efectivamente, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, ¿Qué esperas del recientemente elegido Congreso el 26 de enero? a ver, hay algunas perspectivas que pueden ser positivas, en Ya. el sentido de ciertos cambios que se ve que son como ciertos consensos, que habría una reforma política, por ejemplo, que asegurar una presencia mucho más democrática, fluida, digamos, de los grupos políticos, una mejora
en algunos temas económicos significativos, como la presencia, por ejemplo, del Estado, que tuviera, pero al mismo tiempo casi también la mayoría de las fuerzas políticas presentes, digamos, no caer en un estatismo, o sea, no hay esa posibilidad en este momento de que pudiera incidirse en exclusivo, digamos, rol del Estado en la materia económica, ¿no? Sigue siendo un consenso, en el caso del Perú, de que sea más bien el sector privado, pero con una presencia estatal que no puede ser tan aplastada como lo es actualmente. ¿No? Sí, ¿no? Porque hay como que un dogma en el cual en el Perú siempre el Estado es un mal empresario, sí. Todas las empresas públicas están para perder dinero, y ese es casi un dogma, ¿no? Es un dogma, sí. Y acá en Arequipa, más bien, el Gaza pues, produce utilidades interesantes, claro. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Claro. Pero sí, por ejemplo, de hecho, podríamos actuar mucho más en el sector productivo del cobre, de la pesca, pero no tenemos restricciones, porque también hay riesgos muy grandes, ¿no? Como la producción de gas, la producción de petróleo, digamos, que no logra funcionar, asume eso, no logra cumplir su rol de propulsar ese sector, ¿no? Sino más bien se transforma más bien en una fuente de favor político, de favor económico restringido, digamos, corrupción finalmente, ¿no? Entonces, también hay que tener sus cuidados, ¿no? Claro, este tema del nepotismo y del clientelaje, ¿no? Características de nuestra política, ¿no? Eso, y nuestro comportamiento. No es que vengan los señores funcionarios, vengan del mar, todavía no llegan del mar. Yo creo que esa es una buena reflexión que haces, porque precisamente los políticos o funcionarios corruptos no los importamos, ¿no? Claro. Salen de nuestro grupo de amigos, de nuestras familias, de nuestras universidades, de nuestros colegios, ¿no? Entonces, creo que a veces es bien fácil decir el corrupto, pero los corruptos precisamente no los importamos, ¿no? Sí. Yo creo que ahí hay un comportamiento, digamos, que hay que estar muy vigilante, ¿no? Que otra vez retomar cosas que yo recuerdo de muchacho acá en Arequipa, pues que no se imaginaba uno que podía asumir al Estado para profitar del Estado. Había como cierto, por decir así, compromiso con actuar positivamente, ¿no? Pero no es que no hubiera corrupción, pero ahora se ha generalizado al punto que más bien se da con una, pues qué te digo, continuidad y unas prácticas, ¿no? Por ejemplo, todas las adquisiciones que hace el Estado, ¿no? O sea, uno se queda, o las contrataciones, cómo se hacen los contratos de consultorías, de empresas, ¿no? Y cómo, pues, desafortunadamente se maneja casi todo desde Lima. A mí me toca luchar arduamente. Y cotidianamente. Cotidianamente, y a veces, pues, ya oponiéndome, ¿no es cierto?, a niveles. Me imagino que hasta algunos pensarán, bueno, ¿qué hace todavía José Carlos acá? Pero la verdad es que llega a mortificar, pues, o sea, yo no sé si ellos piensan de que acá estamos en el resto de las regiones verdaderamente como tontos, ¿no? Desde tu experiencia profesional actual, ¿qué reformas crees que debe implementar el Perú en los próximos años? A ver, una de las necesidades, efectivamente, yo también estoy de acuerdo con esto, es todo lo que es la práctica política, ¿no? O sea, que hay que dar reglas que sean, pues, universal de aplicación y que den lugar a la presencia de los grupos políticos y consolidar. También, digamos, ahí ya depende de la actuación de todos consolidar las presencias de los grandes partidos políticos de carácter nacional, pero ahí también hay que combinarse con la capacidad que debe tener estos para dar lugar a las regiones, ¿no? Exacto. Porque si no también anulamos, y no va a ocurrir, no va a poder ocurrir.
porque si no va a ser fuente de conflicto si es que efectivamente empiezan a concentrarse todo, es decir, todo, desde Lima también, ¿no? O sea, se viene, empiezan a definir la cosa, entonces inmediatamente se surgen los movimientos regionales que pueden, digamos, no plantear a nivel nacional prácticamente nada positivo, ¿no? Entonces yo diría que hay esos grandes esfuerzos del Perú. El otro tema es darle un rol al Estado, que en algunos temas económicos significativos, y definitivamente continuar, digamos, con esta política de la innovación, ¿no es cierto?, con todo lo que el desarrollo tecnológico que se necesita y elegir ciertos rubros, que el Perú es altamente competitivo, digamos, ¿no? ¿Y en qué sectores somos altamente competitivos? Por ejemplo, en el sector textil de los camellos. Exacto. O sea, no hay en la pesca también, o sea, tampoco hay ninguna duda de que... ¿En biodiversidad? Sí, hay ahí varios rubros, el Perú tiene grandes ventajas de ciertos productos que por las... A ver, el Perú tiene una cosa que es muy significativa, la altura, digamos, ¿no?, que en distintas altitudes, digamos, del nivel del mar, se producen cosas y eso surge la gran diversidad que tiene el Perú prácticamente para cualquier producto, ¿no? O sea, creo que en el Perú tenemos todos los climas del mundo. Además, claro, ¿no? Y eso hay que saberlo manejar, porque por otro lado nos pueden hacer, nos quedamos como enanos en todo, o nos dan la gran oportunidad, digamos, que, ¿no? Por ejemplo, ahora se está desarrollando otra vez la granada, ¿no? Con los arándanos, que vamos a pasar a ser los primeros exportadores del mundo, ¿no? Exacto. Somos en algunos rubros los primeros exportadores del mundo, pues, por ejemplo, podemos avanzar rápido en la producción de aceitunas, por ejemplo, ¿no? España todavía no se... Pero en páprica le ganamos a los españoles también, o sea, sí tenemos rubros y ojalá para nivel regional, digamos, si se diera Majes, ¿no?, Ciudad 2 y haciendo muchos impulsos en Majes 1, pues Arequipa también puede llegar a tener una buena posición, ¿no? ¿Crees que alguna política del pasado podría aportar nuevos horizontes en el desarrollo de la economía nacional? Por ejemplo, recuerdo de las muchas veces que he conversado contigo, la política y la sustitución de las importaciones. ¿Algo de esa política se podría aplicar hoy en día? O... digamos, es posible, algunos rubros, efectivamente, pero en el fondo, por el desarrollo, digamos, de la economía, la apertura de los mercados y buscar que nosotros hacemos tratados de libre comercio, buscamos eso, ¿no es cierto? Es muy difícil esperar de que nosotros podamos estar sustituyendo importaciones como una política misma, ¿no? O sea, no es una... Y a veces hacemos un esfuerzo y logramos ese esfuerzo, pero no avanzamos, o sea, ya obtenemos ciertos ingresos, podemos decir hasta relativamente buenos, pero que no se consolida en procesos fuertes, ¿no? Por ejemplo, la misma industria textil, uno podría decir, bueno, entonces quiere decir que la universidad está formando gente, ¿no?, en ese nivel de investigación, de escribiera, ¿no?, maestría, o sea, no necesariamente. No pasa eso, ¿no? No pasa eso. Sigue siendo, digamos, formación, y acá efectivamente tenemos profesionales del más alto nivel, a nivel mundial, pero que se han formado en las propias empresas, en la misma práctica. En la misma práctica, ¿no? Ahora, hay otros rubros que el Perú tiene que corregir absolutamente, más bien que antes yo creo que había mucho más respuesta positiva, que es la universidad, ¿no?, y los institutos. O sea, el técnico también tiene que tener su mayor presencia, ¿no?, porque el ingeniero, por ejemplo, tiene un rubro, porque el ingeniero tiende mucho a pensar, a proponer, y el técnico, pues el que ejecuta, hace el trabajo, ¿no? O sea, uno no llama a un ingeniero porque le arregla los vidrios de su casa,
llaman un griego, Claro, también un técnico. un técnico, Claro. ¿cierto? Entonces esa combinación es una cosa que tiene que, ¿no? Y eso es posible en el sentido que se fortalecen los institutos, pero al mismo técnico también se le debe dar la oportunidad que avance a Claro. niveles profesionales, ¿no? Y eso pues está costando. Inclusive que avance en temas de prestigio social, ¿no? Claro, claro. En algunos casos, digamos, sí económicamente se consolida, porque hay profesionales que tienen niveles de ingreso mucho más bajos que de los técnicos. Por ejemplo, un soldador, ¿no? Puede tener niveles de ingreso de alta significación, Claro, claro. depende en qué rubros estén. Exacto. Bueno. ¿Cuál debería ser el aporte de la responsabilidad social de las empresas y de la misma responsabilidad social de los dirigentes de las distintas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, compartimos este espacio de Rotary. Sí. ¿Cuál debería ser nuestro aporte desde la responsabilidad social y desde una propia responsabilidad ciudadana? Claro, a ver, es fundamental la responsabilidad social en el sentido de que esa responsabilidad no está centrada solamente en qué haces con tu comunidad y también qué haces en relación con el ambiente. En realidad, la responsabilidad social bien definida, o definida completa, son 7 grandes rubros. O sea, tiene que haber responsabilidad social respecto a los propios trabajadores, ¿no es cierto? Tiene que haber responsabilidad social frente a una comunidad donde estás actuando, tiene que haber responsabilidad social frente al ambiente, ¿no? Que no puedes contaminar o bajar a niveles lo más bajos posible la contaminación. Hay una responsabilidad social frente al Estado, que uno tiene que también ser y apoyar a que el Estado se mantenga, y también a los inversionistas, pues, o sea, entonces son 7 en general, eso es lo que es la práctica más completa. Entonces eso es fundamental, que se fortalezca y se defina en procesos, y hay que formar a nivel de los empresarios, ¿no es cierto? Y no solo a los empresarios, también hay que entrar a otros rubros, ¿no? Las propias universidades, en qué medida ellos juegan un rol significativo en esto, en fin, ¿no? Y los funcionarios del Estado, ¿no? Que debe estar además sumado ya con otro tema que no está en esos esquemas de responsabilidad social, pero que tienen que ver estructuras morales, el comportamiento personal, y eso es lo que tenemos que exigir también a las personas, ¿no? Porque todos los días salimos a veces a hablar contra la contaminación ambiental y lo que está pasando, bueno, y cuánto estamos haciendo esfuerzo en la casa. Exacto. Tenemos que formarnos en la casa. Es una cosa que cuando uno salga después a nivel me parezca una cosa natural estar, digamos, cuidando de no contaminar. O el transporte, por ejemplo. Bueno, discutimos del transporte y todavía estamos buscando, ¿no es cierto?, estar con facilidades individuales más que colectivas. Entonces tenemos que más bien dar la vuelta, ¿no?, al tema, y más bien dar esas capacidades de mejorar el manejo de lo que es el beneficio colectivo, ¿no? Tiene que estar asegurado con también la responsabilidad individual y el beneficio colectivo. Tenemos que pensar en los demás. Y a cada rato, digamos, yo me topo con que la gente no piensa en algo que hace, cómo afecta al otro, ¿no? A veces en cosas así, donde estacionar, y para que se estaciona, ¿no? O cruza, pues ya saben, o cruza la calle y no deja avanzar. Exacto, exacto. Son de esos detalles, Pues son casi detalles, ¿no? Entonces, de que uno tiene que pensar en el otro, o sea, cuánto de lo que yo hago está afectando, o puede ayudar, incluso, que ya es otra etapa, ¿no? ¿Qué hago para que otros puedan beneficiarse, ¿no? Y ese pensar en el otro es un fundamento de la responsabilidad social. Claro, sí, ¿no es cierto? Y es un fundamento también de la sostenibilidad del negocio, ¿no? Lógicamente, claro. O sea, entonces, y eso pues implica, por ejemplo, obviamente, que no lo he citado, que es el caso de los consumidores, ¿no es cierto? Que
la responsabilidad social implica también eso, tenemos que asegurar de que lo que se ofrece se cumple, ¿no? Y además lo que se ofrezca cada vez más, asegurando ciertas cosas y no engañando o valiéndose de cosas. O manipulando. O manipulando, eso es. ¿Qué esperas de la política nacional e internacional en los próximos años? Mira, yo ahí tengo pues algunas cosas positivas, cada vez digamos hay líneas que se van fortaleciendo, también de rescatar digamos principios fundamentales de compromiso social, de contribución digamos a que haya tendencias que tiendan hacia mayor distribución de los frutos de los esfuerzos, ¿no? Entonces yo diría que sí hay ciertas posiciones, ¿no? Pero al mismo tiempo también está esta presencia muy fuerte de gente que dice, no, acá lo que tenemos que seguir apoyando y respaldando es lo que ha hecho posible el desarrollo hasta ahora, que son las fuerzas políticas más bien privadas y aislacionistas, ¿no? Ese es uno de los y hay también, y Perú en eso es uno de los extremos de una concentración, ¿no? De las decisiones y capacidades, ¿no? en ciertos centros, por ejemplo, como es el caso de Lima, capital, que digamos una manera muy rápida de saber eso, que Lima tiene, con el conjunto callao, como 10 millones de habitantes, y la segunda ciudad, como es Arequipa, tiene 1,5 millones, ¿no? Ahora, Arequipa mismo como ciudad igual respecto a las provincias, entonces ese es un rubro que tiene que tratar de romperse, ¿no? Que Chile también tiene un poco problema, porque Santiago Valparaíso concentra prácticamente todo, ¿no es cierto? Y en cambio pues un poquito más diversificado es Colombia, México también, en fin, ¿no? Pero ese es un tema que es clave, discutir y plantear reformas políticas que no siempre va a ser fácil, pero que tienen que estar en el tapete, que es la descentralización de eso, ¿no? de la gestión, de la fuerza económica, ¿no? Entonces, incluso ahí es donde el Estado también tiene que jugar un rol para fortalecer ciertos rubros en ciertas áreas, por ejemplo. Ya, pero ahí para que el Estado identifique qué podríamos utilizar, por ejemplo, un ejercicio de prospectiva, un ejercicio de planificación. Sí, la planificación es fundamental, ¿no? O sea que es algo que el Perú también cometió desde mi punto de vista, un exceso, ¿no es cierto?, en eliminar lo que fue ejemplar en otros aspectos, fue el Instituto Nacional de Planificación, ¿no es cierto?, que había esfuerzos que se hacían. Entonces hay que fortalecer esa capacidad, el Estado lo puede hacer, puede generar oficinas de planificación a nivel, justamente pensando en las grandes macroregiones, ¿no? O sea, y que no necesariamente, por ejemplo, acá debería haber una fuerza planificadora, digamos, ¿no? Que haga estudios de prospectiva, en propuestas de desarrollo de líneas de metro, que no necesariamente tienen que estar situados en Arequipa, pueden estar en otra región, claro, que sirven para todo el sur del Perú, por ejemplo, todo el centro del Perú, el oriente del Perú, el norte, en fin, ¿no? Entonces, oficinas pensantes donde confluyen, digamos, varias de las propuestas, ¿no? Claro, a veces nos quejamos, creo, del centralismo limeño, pero en nuestras propias regiones podemos ser más centralistas aún. Arequipa es un ejemplo. Es una región muy centralista. Muy excesivamente. Excesivamente pero pues, también pasa lo mismo en Cusco, pasa lo mismo. En Puno disputan un poco Puno Juliaca, digamos, ¿no? Claro, pero, un poco más diversificados, más descentralizados. Claro, sí. José Carlos, para terminar con la entrevista, ¿por qué deberíamos preocuparnos de la política? Bueno, en primer lugar, porque la política tiene también su lado agradable, ¿no? Exacto. Como ser humano, digamos, uno trata de trabajar, estar presente colectivamente. Y la manera, digamos, de su presencia
social, colectiva, es desarrollar planteamientos de tipo político, ¿no es cierto? Pues siempre se decía, entre otras cosas, el hombre es un animal político, ¿no es cierto? Entonces, la política da bastante satisfacción a quienes pues, le dedican tiempo, no necesariamente que uno se traduzca en una participación partidaria o personal, ¿no? Pero sí participar en discusiones, debates, dar las instancias para que existan esas discusiones es fundamental. Y la otra situación es que da la oportunidad de hacer planteamientos que de alguna manera también aseguren el mejoramiento de condiciones en las cuales van a desarrollarse nuestras propias descendencias. Por decir, a mí sí me interesa que, pues ya en este caso ya mis hijos ya están hechos, pero ahora tengo mis nietos, por ejemplo, y sí me interesa que van a hacer las nuevas cosas que plantean, y uno se queda admirado, ¿no? Claro. Y eso a mí sí me parece que las sociedades deben reflexionarse. Y como hay un alargamiento de la vida, o sea, de los años de vida, ¿no? Acaba de morir la longeva, ¿no? De 123 años. Sí, exacto. Entonces, en fin, eso da lugar también a saber combinar, ¿no? Visiones y presencias de generaciones que han ido cambiando formas y vivencias tecnológicas diferentes, porque para mí, digamos, efectivamente no tiene la misma significación todo lo que es esta cuestión del celular y las oportunidades que puede dar el celular, la computación, ¿no? En cambio, digamos, para mi nieto es una cosa absolutamente parte de su vida, ¿no? Entonces, bueno, las anécdotas que nos cuentan, que los nietos manejan mejor, ¿no es cierto? Entonces, hay, como decirte, una necesidad más bien de ocuparnos de la política, tanto por el disfrute que te puede dar, ¿no? También por la responsabilidad con que uno tiene que hacer planteamientos de convivencia político, colectiva, y al mismo tiempo desde el punto de vista generacional, para que se puedan asumir todos estos cambios ¿no? que se tienen que hacer. Los cambios y los retos, ¿no? Y los retos, saberlos, revisar los retos, asumir los retos, ¿no es cierto? Y contribuir a lo que se pueda mejorar la cosa. Hay muchas cosas que hacer, porque los cambios ambientales que ahora exigen, digamos, uno tiene que actuar individualmente, ¿no? Exacto. En todo, ¿no? Exacto. Reciclar las cosas, utilizar energía sustentable, ¿no? Renovable. Hay muchas cosas que se pueden hacer y debe hacerse. Bueno, es cierto. José Carlos, te quiero agradecer por esta entrevista, por estos minutos. Y queridos amigos, esta es una edición más de El Burgués TV. Este es un espacio de la Juventud Popular Cristiana de Arequipa, de conversar con personas que por su experiencia profesional y personal pueden aportar con muy buenas ideas en el debate público. Desde la Juventud Popular Cristiana creemos que ningún interés privado se puede desarrollar en un ambiente público viciado. Y este es un pequeño emprendimiento para preocuparnos de la política. Muchísimas gracias, José Carlos, muchísimas gracias, amigos, y nos veremos en una próxima edición de El Burgués TV.